El proyecto emblema ahí fue el proyecto Génesis, que es el lanzamiento de mayonesa a la cena. Fue la primera vez que empezamos a mirar hacia afuera y que se encontró a través de mucha investigación de mercado una linda oportunidad que en papel no parecía ser tal, porque cuando tú veías el tamaño de mercado de la salsa envasada en el Perú, en ese entonces era un mercado muy, muy chico. Pero cuando ibas a las casas, te das cuenta que el consumo de mayonesa era muchísimo más alto. Y lo que pasaba es que la gente preparaba mayonesa en su casa, no compraba mayoritariamente la que estaba en el supermercado. Y eso tenía que ver con el perfil de producto. Cuando entendimos eso y encontramos además ese toque de limón mágico, y además fuimos capaces de replicar ese concepto en un producto ganador, para lo cual tuvimos que asesorarnos con expertos internacionales, un equipo viajó a Japón a entender cómo producir esa mayonesa. Nosotros no sabíamos hacer eso. Entonces hubo muchas aristas, no solo la parte de marketing, que trajeron a la vida una marca que en meses tenía 90% de participación de mercado y multiplicó ese mercado por 10x. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Se nos está acabando el año, ya estamos en noviembre y ha sido hermoso que nos hayan acompañado toda una temporada con más de 50 historias que nos inspiran y que nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos, y todo nos ilustra también ese futuro que tenemos y todos nos trabajamos, nos esforzamos y sacamos lo mejor de nosotros. Solamente les comento que este 13 de diciembre vamos a estar haciendo nuestro cierre de año, el Gurú Fest, un espacio para conectar en múltiples salas con aquellos gurús que nos han acompañado y compartido su sabiduría, y en la tarde pues una celebración como lo merecemos para celebrar el talento peruano. Y en línea con eso, hoy tengo una historia muy bonita y aparte mucho conocimiento que estoy seguro le va a encantar. Está con nosotros en el estudio Álvaro Rojas Miro Quesada. Él es vicepresidente de Marketing e Innovación de Alicorp, una empresa pues emblema y muy querida a nivel nacional y también muy querida, admirada por Gurú. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy bien, Jimmy. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá contigo. Cuando tuvimos una primera conexión para hacer la entrevista, la verdad que me emocioné mucho porque siempre gran parte de nuestro trabajo es cómo llevamos contenido de valor a nuestra audiencia. Y en esta entrevista me gustaría conocer un poco sobre ti, sobre tu trayectoria y sobre cómo desde Alicorp están pues generando un impacto positivo, y sobre todo tu tema, el marketing e innovación, y la audiencia que nos ves es una audiencia ávida en conocimiento, y cómo eso lo podemos absorber para poder crecer como profesionales y como personas, ¿no? Yo tengo en el podcast una particularidad que me gusta ir de lo personal hacia lo profesional. Me gustaría conocer un poco de tu historia, cómo era de niño, si siempre soñaste con ser un alto ejecutivo, y cómo fue tu ruta de crecimiento hasta llegar a Alicorp. Mira, me encanta la pregunta, me encanta el punto de partida, porque creo que al final, como profesionales, primero somos personas, ¿no? Y lo que nos pasa en nuestra vida, sin duda, repercute en cómo enfrentamos los retos que tenemos como profesionales. Estuve pensando bastante en esta conversación y tratando de encontrar algunas historias para contar un poco sobre quién soy y qué creo que ha influido en mi carrera en la compañía y en el Perú, en el rol que trato de ejercer como un profesional en nuestro país. Y creo que todo se remonta a mi origen familiar, ¿no? Yo tengo la suerte de venir de una familia muy unida, ¿no? Papá, mamá y hermana que hemos crecido juntos. Mi papá fue marino, mi mamá trabajó desde que yo era muy chiquito. Y con mi hermana ahí pues nos divertíamos jugando juntos, ¿no? El punto de inflexión probablemente en mi historia familiar es en el momento que mi papá y mi mamá juntos deciden que querían algo más para su familia, ¿no? Nosotros nunca nos faltó nada, felizmente, pero nunca nos sobró nada tampoco, ¿no? Vivíamos en la Villa de la Marina, mi papá, como les cuento, marino, y él decidió darse de baja a la Marina, si bien le encantaba ser marino, decidió darse de baja y entrar a estudiar una maestría. Él no había estudiado en la universidad, porque había estudiado en la escuela naval. Sí. Con lo cual, si bien había aprendido muchísimas cosas, hay otras que no, como por ejemplo contabilidad, finanzas, ¿no? Entonces, cuando él entra a la maestría, tuvo un reto enorme de ponerse al día en un montón de cursos que no había tenido la oportunidad de estudiar previamente. Y ahí fue por primera vez, yo recuerdo, tenía 6, 7 años, que lo veía estudiando hasta largas horas de la madrugada, ¿no? En ese momento yo no entendía más o menos lo que estaba pasando, pero lo veía él estudiando muy, muy fuerte, para que le vaya bien en la maestría, porque si no le iba bien en la maestría, y en esa época había un ratio muy alto de gente que salía ciclo a ciclo porque no cumplía con las notas, y ahí el plan se caía, ¿no? Claro. Mi mamá estaba dedicada a sostener el hogar, ella trabajaba y era la que traía los ingresos mientras mi papá estudiaba,
Y yo tuve la suerte de tener también un apoyo familiar importante. Mis abuelos me cuidaban, a mí y a mi hermana, nos llevaban al colegio. Entonces, fue una etapa de mucho esfuerzo para buscar salir adelante. Mi papá se gradúa de la maestría y va a una entrevista de trabajo en una naviera, a un puesto de finanzas. Y cuando lo están entrevistando se entera que la gerencia de finanzas está vacante. Y él menciona en esa entrevista, yo quiero la gerencia de finanzas, ¿no? Y casi que se ríen igual, ¿no? Claro. Y le dije, mira, agradece que te estamos contratando para el puesto que te vamos a contratar, ¿no? Claro. 2 años más tarde le dan la gerencia de finanzas, nos vamos expatriados a vivir a Estados Unidos. Una experiencia extraordinaria, otro país, otra cultura. Y ahí es donde veo por primera vez, ya mirando hacia atrás, lo entiendo, el valor del esfuerzo, del sacrificio, del tomar riesgos, del trabajo en equipo, porque mi papá no hacía eso solo, sin mi mamá, y los dos no lo hacían solos, sin el soporte de mis abuelos, ¿no? Entonces fue un trabajo en conjunto que llevó a mi familia pues a vivir en otro país, a conocer otra cultura, y ya regresamos al Perú en secundaria, digamos, ¿no? Pero ahí te diría que fue el primer lugar donde vi el esfuerzo y cómo eso trae buenos resultados. Y eso te moldea, ¿no? Te moldea y yo creo que te prepara para lo que la vida te trae, ¿no? Porque la vida es un electrocardiograma, ¿no? Que 100%. cada uno define lo que va construyendo y todo lo demás. Y luego, ¿qué estudiaste y cómo así te fuiste orientando a este mundo hermoso de marketing e innovación? Te cuento una anécdota cortita antes de entrar a lo que estudié. La primera historia que te cuento es de lo que vi indirectamente. Claro. Cuando me tocó a mí primero vivirlo de carne propia, regresando de Estados Unidos en segundo, tercero y media, llegué al Colegio Santa María, colegio de hombres, colegio en el que el deporte determinaba si es que pasabas los recreos divertidos o no tanto. Empecé a jugar básquet, tuve la suerte de entrar al equipo de básquet del Santa María y jugábamos un campeonato que seguramente mucha gente conoce, que es ADECORE, ¿no? El campeonato de colegios religiosos, que es uno de los campeonatos escolares más grandes que hay en el país. Y logré estar en el equipo de mayores cuando yo estaba en cuarto y media. Era cuarto, quinto, yo estaba en cuarto, ya estaba en el equipo y era parte del equipo titular. Y llegamos a la final de ADECORE invictos. Y perdimos la final. Fue un golpe durísimo el perder una final que pensábamos que íbamos a ganar. Mi familia había ido a verme, compañeros del colegio, profesores. O sea, era la culminación de una temporada en la que pensábamos que íbamos a salir campeones. Y ahí te contaría que tuve otro punto de inflexión, porque dije, ¿qué hago ahora? Perdimos. ¿Y qué hacemos? Decimos, bueno, perdimos y el próximo año veremos cómo nos va. O decimos, no, yo no quiero volver a sentir la sensación de haber perdido. Vamos a entrenar el doble, ¿no? Y con el equipo de trabajo que teníamos ahí, decidimos en lo segundo, vamos a trabajar el doble. El verano no pisé la playa, mis amigos de cuarto, quinto y media salían a divertirse, yo estaba metido entrenando con el resto del equipo. Disciplina, no fui a mi viaje de promoción del colegio por priorizar esto, que no fue fácil, como te digo, en esa edad. Claro. ¿No? Historia corta, llegó el siguiente año, llegamos a la final invictos otra vez, esta vez sí ganamos, ¿no? Y ahí, segundo momento en mi vida, la primera había sido viendo indirectamente, este fue viviéndolo, de decir, oye, el esfuerzo paga, ¿no? La disciplina paga, ¿no? Mi papá me enseñó desde chico una frase en inglés que él siempre dice, no pain, no gain, ¿no? Si no hay dolor, si no sientes el esfuerzo real, no estás avanzando, ¿no? Entonces, desde chico aprendí el trabajo en equipo, aprendí el querer superarte, aprendí a ser competitivo, a querer ganar, aprendí a perder también, que creo que fue muy importante, porque partió todo esto de una derrota. Y eso me llevó pues a entrar a la universidad y a querer comerme el mundo, ¿no? Claro, en otra onda. En otra onda, ¿no? Sí. Y además con la responsabilidad de, oye, si he encontrado la forma de tener éxito, tengo que tratar de seguirlo teniendo, ¿no? Que también es una presión en sí mismo. Tuve la suerte de que encontré el marketing rápido en los primeros cursos de la carrera y me apasionó desde 2 ángulos muy importantes. Uno, entender a profundidad a los consumidores, o sea, por qué la gente compra lo que compra y cómo poder influir positivamente en eso. Y 2, el ángulo competitivo, el querer ganar, el que mis marcas tengan más participación de mercado que las marcas de la competencia, en pensar estratégicamente para ver qué jugada haces a nivel de precio, a nivel de promoción, a nivel de producto. Entonces, articular todas esas variables me pareció dinámico y me entusiasmó y por eso fue que me fui por la rama de... Yo soy administración en la Universidad de Lima, pero me pegué mucho al marketing y desde mis prácticas tuve la oportunidad de trabajar en eso, ¿no? Sí, interesante lo que tú comentas del deporte, ¿no? Yo creo que te enseña, igual, te prepara para la vida, porque a veces uno sabe cómo eso de perder, ¿no? Cómo afronta la derrota. Totalmente. Y pasa mucho cuando uno emprende, a veces no siempre sale con las cosas como
como uno lo planea y tiene esas opciones, o sigues, te levantas, aprendes o lo abandonas, ¿no? Y entonces aprenderlo desde pequeño y ver también prioridades, ese es clave, ese es Totalmente. esencial, y, y en ese tema me imagino que, claro, como te dices, vienes con revoluciones muy fuertes y de repente el mundo profesional es igual, ¿no? Es competitivo, es también de muchos retos. Y ahí cómo te tocó ir, llegar a algo, creo que tienes más de 13 años, creo, en la empresa, en la Más de compañía. 18. Más de 18, mira, me quedaba desactualizado. Y, ¿Cómo fue ese proceso? mira, yo practiqué en Procter Gamble, una excelente empresa, una escuela muy buena de marketing, y ahí descubrí el gusto por el consumo masivo, ¿no? Después Claro, practiqué en hipermercados Totus, en ese momento eran 3 tiendas, ahora son decenas, eh, y de ahí fui contratado en hipermercados Totus viendo el lado retail, también en marketing, pero viendo el lado retail. Pero siempre me quedó en el corazoncito el: "Oye, yo quiero consumo masivo". Entonces, más o menos al año y medio de estar trabajando en Totus, apareció Alicorp, ¿no? Para pasarme en un puesto de entrada que se llama jefe de marca. La jefatura de marca fue mi puesto de entrada en Alicorp. Y yo sentí que estaba entrando a la mejor escuela de marketing del Perú, ¿no? claro, O sea, claro. entré y empecé a aprender. O sea, fue impresionante en las reuniones el nivel de profesional que había en ese momento y que hoy tenemos también fue increíble, ¿no? En ese momento el líder del área era Guillermo Paredes, que en paz descanse, Claro, claro, sí, que sí. es un gurú, un Sí, crack sí, 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 sí. del marketing, ¿no? Y cada sesión con él era un aprendizaje continuo. Eh, Ahora, como hablabas de las revoluciones, ¿no? Claro, yo entré al área sabiendo que quería ser una esponja, que quería crecer y que para poder crecer estaba convencido que el esfuerzo y el trabajo era lo que me iba a llevar a eso y lo había vivido, ¿no? Entonces no me estaban contando una historia, ¿no? Y para mí fue, entre comillas, fácil entrar en ese modo de trabajo, de esforzarme más, de entender a mayor profundidad mis marcas, de hacer la pregunta del por qué, del por qué, del por qué, de juntarme con otras áreas, de entender cómo funcionaba esta empresa que es muy grande y que tiene muchas aristas y que es compleja, pero que te da unas oportunidades de crecimiento extraordinarias porque todo lo que ves en la cancha, en las marcas, en los comerciales, en los productos, se definen ahí, ¿no? O sea, no hay una matriz, la matriz es Alicorp Perú, Claro. en Lima tomamos las decisiones grandes de Perú para todo nuestro país y felizmente con mucho alcance y con mucho empuje por las ciudades en provincias también, ¿no? Y ahora también a nivel internacional, pues, ¿no? Que ustedes tienen una fuerte presencia internacional, y yo tengo mucho un sentimiento ahí muy bonito con Alicro porque cuando inició el podcast, habíamos fichado a Leslie Pierce para que venga, pero el podcast todavía no tenía nada de seguidores, era chiquito, y él confió en nosotros. Y Viri nos contó algunas cositas de las marcas y sobre todo esa filosofía. Tú dices que Alicor es una escuela de marketing, pero en general es una escuela de desarrollo profesional. Me gustaría que me cuentes un poco esta filosofía que ustedes tienen para siempre estar en esta innovación, siempre estar creciendo y con esa conciencia de saber que llegan a millones de personas, y siempre llevar las cosas bien, con un poco lo que tú decías. Mira, Leslie hoy es director de Alicorp. Sí, Eh, fue un gerente general pues, que marcó el Alicorp del hoy, ¿no? Hace muchísimos años, hacia fines de los 90, Alicorp te diría que era lo que hoy llamamos una empresa fabril. Era una empresa que pensaba desde su capacidad productiva. claro. Lo que yo puedo hacer, en ese momento principalmente era aceites, fideos y harina, eso le voy a poner una marca y lo voy a vender al mercado. Pero era una mirada más de llevar el producto al mercado. Leslie dijo: "Oye, ¿qué tal si pensamos un poquito distinto y empezamos a entender qué necesita la gente? O sea, no pensemos en qué puedo hacer, sino qué necesita la gente". Y el proyecto emblema ahí fue el proyecto Génesis, que es el lanzamiento de mayonesa a la cena. Sí, sí, Fue la nosotros que primera tenía. vez que empezamos a mirar hacia afuera, como te digo, fines de los 90, y que se encontró a través de mucha investigación de mercado una linda oportunidad que en papel no parecía ser tal, porque cuando tú veías el tamaño de mercado de la salsa envasada en el Perú, en ese entonces era un mercado muy, muy chico. Pero cuando ibas a las casas, te das cuenta que el consumo de mayonesa era muchísimo más alto. Y lo que pasaba es que la gente preparaba mayonesa en su casa, no compraba mayoritariamente la que estaba en el supermercado. Y eso tenía que ver con el perfil de producto. Cuando entendimos eso y encontramos además ese toque de limón mágico, y además fuimos capaces de replicar ese concepto en un producto ganador, para lo Sí. cual tuvimos que asesorarnos con expertos internacionales, un equipo viajó a Japón a entender cómo producir esa mayonesa. Nosotros no sabíamos hacer eso. Entonces hubo Claro. muchas aristas, no solo la parte de marketing, que trajeron a la vida una marca que en meses tenía 90% de participación de mercado
y multiplicó ese mercado por 10x, ¿no? Y validó el concepto de vamos a investigar, vamos a entender y en función a eso vamos a diseñar, ¿no? En Gurú Motivación celebramos a los que creen. A los que creen en ellos, en sus sueños, en sus historias, porque todo inicia con creer. Te presentamos el Gurú Fest 2025, el poder de creer, que celebra a los que creen en sus historias, a los que transforman, a los que avanzan y a los que construyen un mejor país. Tendremos todo un día lleno de contenidos. En la mañana, una plenaria con conferencias, speakers, y en la tarde salas especializadas. Por ejemplo, nuestro gran amigo el ingeniero Roque Benavides estará en la sala de alta dirección y más de 15 gurús compartiendo sus experiencias, y tú vas a poder elegir según la que más valor crees que te puede aportar. Y a la par tendremos sesiones de mentoría one to one con gurús para que puedas en 45 minutos contarle un poco sobre tus proyectos, sobre tus sueños y pedirle consejos que estoy seguro te van a ayudar un montón. Y de 5 a 7 tendremos esta celebración con un cóctel que celebra primero a todos ustedes, a los emprendedores, a los profesionales que construyen un mejor país, pero también celebra los 2 años de Gurú. Así que te espero este 13 de diciembre en el Centro de Convenciones de San Borja para el Gurú Fest. Para más información visita www.gurumotivacion.com/fest. Y tú que estás viendo esta entrevista a Álvaro Rojas, tienes un 30% de descuento con el código Álvaro Rojas. Así que aprovecha esta oportunidad. Es bien interesante porque reconfigura, como dices, un mercado, ¿no? Y lo expande. A veces uno compite en lo pequeño, pero resulta que la oportunidad está acá. Me gustaría hacerle un doble clic a la cena. Ya me contaste un poco de la historia. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento y esa estrategia? Porque, como dices, son muchas aristas, ¿no? Y a veces los emprendedores y en general los profesionales queremos lanzar buenos productos al mercado. Y el caso de la cena es un caso de estudio. No sé si me puedes profundizar un poco más en esta historia. Claro. Y en el cómo se logró que escale. El primer éxito, digamos, estuvo en el entendimiento de la necesidad. ¿Cuál era el dolor? La gente no consumía mayoritariamente mayonesa envasada porque el sabor no cumplía con sus expectativas. Si no hubiéramos encontrado ese insight, te diría que no habría historia. Y ese insight no fue que le tocaste la puerta a una ama de casa y te contó todo lo que te acabo de decir. ¿Qué? Fue muchísima investigación, observación, qué hacía la gente. Muchas veces la gente no te dice exactamente lo que hace, no porque no quiere, sino porque a veces lo hacen automático, porque no lo piensa de una manera tan didáctica. Claro. No te está respondiendo a una pregunta de investigación, te está contando lo que hace. Entonces es mucho más importante, o igual por lo menos de importante, no solamente escucharlos, sino ir a ver, acompañarlos a comprar, acompañarlos a cocinar, ver qué ingredientes utilizan, ¿no? Entonces el primer gran éxito fue el encontrar la oportunidad. Después, entregar un producto que cumpla con esas expectativas. Y sin duda, la capacidad de distribución que tiene Alicorp de poner el producto a nivel nacional, en todas las bodegas y puestos de mercado, es una gran fortaleza. Sobre esa base de ese crecimiento que fue realmente explosivo, empezó a venir la innovación, ¿no? Primero fue mayonesa, después vinieron otras salsas, picantes, ketchup, mostaza. En algún momento lanzamos una línea parrillera, huancaína, empezamos a innovar. Y eso te diría que nos impulsó el crecimiento de la marca durante muchos años. Es más, este año la cena cumple 25 años de haber sido lanzada. Y hemos celebrado los 25 años con el relanzamiento de la marca, que la verdad que ha sido un hito para la compañía, que además nos trajo ciertas preocupaciones, porque por un lado uno decía, oye, ¿para qué vas a tocar algo que está funcionando siempre, sí. ¿no? Pero estar cerca al consumidor nos ayudó a darnos cuenta de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el concepto bajo el cual se lanzó el rico sabor de casa, mayonesa a la cena, el rico sabor de casa con ese toque de limón, en el momento que se ejecutó hacía muchísimo sentido porque mucha gente preparaba mayonesa en casa. Entonces tú decirle que tenías una mayonesa envasada que era igual a la que ellos podían hacer con ese toquecito de limón, pero más práctica y todo lo demás, hizo mucho sentido. Pero 25 años más tarde, la gran mayoría de gente ya no prepara mayonesa en casa. Entonces las nuevas generaciones, cuando tú les dices el rico sabor de casa, no entienden muy bien a qué te refieres, ¿no? Es más, cuando hemos hecho alguna investigación y hemos visto a consumidores tratando de preparar mayonesa en casa por cualquier razón, lo que ellos te dicen es que están tratando de replicar el sabor de alacena. Entonces hemos dado el círculo completo de nosotros tratar de replicar el sabor del hogar. Sí. Ahora, las nuevas generaciones, cuando por alguna razón preparan en casa, buscar hacer lo mismo. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de este concepto que es muy potente en, vamos a decir, consumidores de mayor experiencia, consumidores mayores, no es tan claro en las nuevas generaciones, ¿no? Por otro lado,
exigencia culinaria del país ha evolucionado muchísimo, de fines de los 90, inicio de los 2000 a hoy, ¿no? Hoy somos una potencia mundial de culinaria. Hoy al ceviche la gente le puede poner palta, ¿no? O sea, la gente innova, la gente es inconformista con lo que come, no porque piense que no sea rico, sino porque quiere hacerlo aún más rico. Entonces, las condiciones estaban cambiando. Y ahí nosotros dijimos, oye, si nosotros entendemos a mucha profundidad al consumidor de alacena, que en este caso nosotros le hemos llamado AVI, tenemos un proceso, ahora te puedo contar nuestro proceso de gestión marcario. Si estamos muy cerca a AVI y nos damos cuenta que AVI está cambiando, entonces la marca tiene que evolucionar sin perder su esencia. Y eso nos llevó a un relanzamiento completo, sin tocar la fórmula, porque el producto encanta a todos los peruanos. O sea, es una de esas marcas que la gente se lleva en sus maletas cuando viaja, ¿no? Que nos llena de orgullo. Pero sí cambiamos el logo, sí, o sea, retocamos el logo, cambiamos el empaque, la comunicación, el posicionamiento del rico sabor de casa, todo puede ser aún más rico. Entonces, creemos que sin duda hay un riesgo siempre en un relanzamiento, pero si estamos cerca del consumidor de la marca, deberíamos poder minimizar esos riesgos, ¿no? ¿Y qué tal? Los resultados, la verdad, que han sido extraordinarios. O sea, la cena crece doble dígito en volumen año tras año. Y este año de relanzamiento hemos tenido el mejor primer trimestre de la historia de la marca. Ha funcionado, entonces. Ha funcionado muy bien. Es un riesgo, ¿no? Como tú dices, es como que tocar algo que está 25 años y que se convierte como, no sé, una identidad peruana, porque Tal como cual. tú dices, lo llevan y yo te lo digo porque nosotros sacamos un clip de la cena y tenía como 500,000 vistas y había toda una pelea entre extranjeros y peruanos porque decían, no, mi mayonesa es más rica, no te metas con Alacena y ahí uno se siente la conexión que tiene Total. con todo eso. Pero qué interesante esos insights y creo que uno como profesional, emprendedor en general, siempre tiene que estar observando, ¿no? Para ver esos cambios del comportamiento del consumidor, ¿no? Y ahora, como tú dices, los 90 era distinto a lo que está ahora en muchas cosas. ¿Cómo es ese proceso que ustedes trabajan que los permitió, digamos, tener esos insights para la cena, pero también para otros productos que van desarrollando? Nosotros hacia mediados del 2023 tuvimos un cambio de estrategia en la compañía, que en simple lo que nos ha ayudado es a tener más foco en las marcas que hemos denominado nuestras marcas emblemáticas. Alacena es una de esas marcas emblemáticas. Tenemos más de 100 marcas en Alicorp, hemos elegido a 6 de ellas que son las emblemáticas, que tienen un potencial de crecimiento muy grande, que tienen un nivel de inversión asociado importante. Y en paralelo o en conjunto con eso, pusimos en blanco y negro un proceso de gestión marcaria que llamamos Human Centered Brand Building, la construcción de marcas basada en las personas, que creemos nos ayuda a estar muy cerca a nuestros consumidores y a definir planes de comunicación potentes asociados a eso. Nace del entendimiento de las necesidades de las personas antes de pensar en consumidor o shopper o comprador del producto. Claro. ¿Qué te mueve? ¿No? ¿Qué aspiraciones tienes? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué temores tienes? En el caso de Avi, por ejemplo, para continuar con Alacena, Avi es una persona que le gusta la aventura, que le gusta hacer cosas distintas, que no quiere caer en la rutina, que le gusta divertirse, que le gusta explorar. Cuando empiezas a aterrizar eso, ya, pero ¿y eso qué tiene que ver con la comida o con la marca? Empiezas a encontrar un hilo conductor que, por ejemplo, que es que en la alimentación le gusta probar cosas nuevas, le gusta que los platos tengan alguna chispa distinta, no repetir constantemente lo mismo. Y ahí Alacena juega un rol importante porque la variedad de salsas que tenemos puede hacer que sus platos, que sabemos que ya de por sí son ricos porque la comida peruana es rica, puedan ser aún más ricos, ¿no? Entonces este proceso parte de un entendimiento de esas motivaciones a nivel general. Entramos a entender segmentos en el mercado, porque no todo el mundo compra una mayonesa por la misma motivación. Claro. Alguien lo puede comprar porque es un insumo básico o elemental para un plato como la causa, por ejemplo, y otra persona lo puede comprar porque quiere que su lomo saltado sea un poquito más rico, ¿no? Entonces hay motivaciones distintas de por qué compras una salsa. Una vez que entendemos las motivaciones, definimos a quién le vamos a hablar. A veces es bien difícil eso, porque no solamente tienes que definir a quién le vas a hablar, sino tienes que definir a quién no le vas a hablar, ¿no? Y a veces nos cuesta eso y queremos abarcar a todo el mundo, pero cuando abarcas a todo el mundo, pierdes especificidad en el mensaje. Y si pierdes especificidad en el mensaje, es menos atractivo o relevante para quien estás hablando. Y no conectas. Y no conectas. Claro. Entonces, eso fue una decisión también importante. Ok, a estas personas sí, a estas personas no. Y una vez que tienes claro a quién le vas a hablar, ya defines la estrategia de la marca. Parado en los insights, sobre los insights construyes nosotros tenemos una estrategia de beneficios funcionales y emocionales y puntos de diferenciación, puntos de paridad, razones para creer,
Y con eso construimos una estrategia marcar y un documento muy robusto que toma semanas y conversaciones largas con el equipo. O sea, debatimos, no te estoy exagerando, palabra por palabra. ¿Por qué esta palabra está acá? ¿Qué pasa si la quito? Somos muy rigurosos en eso porque una vez que tenemos la estrategia clara, creemos que podemos darle riendas sueltas a la creatividad. Entonces, cuando la estrategia está definida, a un detalle importante, y te juntas ya con una agencia de comunicación, con una agencia creativa, y le das ese brief muy detallado estratégicamente, le dices, dentro de este marco estratégico, vuela. Juego, claro. Haz lo que tú creas correcto para Esto. Conectar con la gente y lograr la memorabilidad de nuestras marcas. Entonces es un trabajo riguroso, pero creemos que trae buenos resultados. A la cena te he contado los excelentes resultados que hemos tenido. Hemos relanzado Bolívar, detergente Bolívar, bajo este mismo modelo, con resultados también muy, muy importantes, crecimientos de share, crecimientos de volumen, Casino, nuestra marca de galletas. Entonces, es un modelo que está funcionando. También hay cosas que nos salen mal, sin duda, pero en términos generales estamos avanzando bien. Me gustaría más grande conversar sobre esas cosas que no salen tan bien. También, por supuesto. De eso se aprende muchísimo. Sí, exacto. Hay una palabra que es la complacencia, ¿no? A veces eres tan grande, el alcance que tienes en general es cómo sigues innovando y sobre todo retándote a ustedes mismos, ¿no? O sea, y adaptando para estar siempre a la vanguardia, ¿no? Ese es un mindset, es una filosofía en la empresa, lo tiene cada uno, y les permite siempre estar competitivos, ¿no? Y no solamente en Alacena, pues son muchos productos y a la vez que se gestionan a la vez, por así decirlo, ¿no? Yo creo que la pasión es un componente crítico en el ADN de nuestra compañía, de Alicorp, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un propósito claro que es alimentar un mañana mejor. Y creemos que nuestras marcas cumplen un rol en impactar positivamente a las personas y a la sociedad en general. Y eso es lo que nos hace levantarnos todos los días para ir a trabajar, sumado a un componente muy importante que es la competitividad. Queremos ganar. Sabemos perder. Sí, como hemos perdido. No Sí. nos gusta, pero sabemos hacerlo y hay veces que la competencia hace cosas extraordinarias y hay que sacarse el sombrero y aplaudir, pero queremos ganar, ¿no? Entonces eso nos lleva a esforzarnos muchísimo. Si te regreso un ratito a las anécdotas del básquet, después de jugar en el colegio pasé a jugar en el Regatas, en el Club Regatas. En el mundo del básquet, el Club Regatas es el club más ganador de los últimos años, de las últimas décadas, sin lugar a dudas. Y tuve la oportunidad de pasar al equipo superior del club. No existe básquet profesional en el Perú, es semiprofesional, pero eso era la división máxima del club. Entrenábamos muchísimo, porque también buscábamos campeonar, ¿no? Ahí aprendí el valor de esforzarte al máximo en el entrenamiento, a pesar de que uno podría pensar, oye, más importante es el partido. No, ahí me di cuenta que más importante es el entrenamiento. Éramos 10 o 12 jugadores que todos queríamos estar en la cancha el día del partido y juegan 5. Hay cambios y demás, pero solo juegan 5. Entonces los entrenamientos empezaron a convertirse en los partidos más competitivos que jugábamos, ¿no? O sea, era el nivel de esfuerzo en el entrenamiento era al 100%. Entonces, cuando llegaba el partido, estábamos muy preparados, porque ya lo que pasara en ese partido ya lo habíamos vivido, ya lo habíamos visto antes. Y hubo un partido en particular que recuerdo que estábamos jugando contra la FAP, contra un equipo, no me acuerdo si la FAP o Naval, uno de esos dos grandes equipos. Y estábamos perdiendo por 5 o 6 puntos, faltando 40 segundos. Estábamos abajo nosotros. Y el entrenador nos dijo lo que teníamos que hacer, hacemos esto, si pasa esto, hacen esto, si hace esto, pasa esto. Había un plan. Para nosotros eso era tan normal porque en los entrenamientos lo habíamos vivido así, que salimos confiados, pero no desde la arrogancia, ¿no? Sino desde hemos trabajado tanto en esto que tendría que salir, ¿no? Y había un jugador del otro equipo, que es muy amigo mío, que jugó en Regatas antes, y me acuerdo clarito que lo miro antes de que empiece esos últimos 40 segundos, y lo miro y le digo, sabes que les vamos a ganar, ¿no? Y me mira así profundamente y con una cara de resignación me dice, sí, ¿no? Y te digo, no venía desde la arrogancia, venía desde sabemos qué vamos a hacer, sabemos cómo vamos a ejecutar porque nos hemos esforzado y hemos hecho las cosas bien y terminamos ganando el partido. A lo que voy con eso es que si te esfuerzas, si te dedicas, si haces las cosas bien, antes de jugar el gran partido, las probabilidades de que cuando juegues el gran partido te vaya bien suben. No es infalible, también perdimos partidos sin duda jugando por regatas, pero en el mundo profesional es lo mismo. Si investigas realmente a profundidad al consumidor, si haces el doble clic,
en qué es lo que realmente lo mueve, el porqué del porqué. Si trabajas de manera colaborativa con el área de desarrollo de producto para tener el producto ganador, si trabajas de la mano con el equipo comercial para asegurarte que no solamente se distribuya, sino se ponga en el sitio correcto, si trabajas con el equipo de medios para que el comercial salga en el momento oportuno, si trabajas con el equipo de finanzas para tener los recursos para poder invertir, si trabajas con el equipo de recursos humanos para tener el talento, o sea, todo tiene que estar engranado, ¿no? Es muy complejo, pero es posible. Y si las cosas te apasionan, las probabilidades de que te salga bien suben, ¿no? Igual pueden haber fracasos sin duda, ¿no? Está condenado al éxito. Quiero agradecer a nuestro auspiciador Rapifac, la plataforma para que puedas tener el control de tu empresa, desde la contabilidad, facturación y más. Rapifac está dirigido para empresas grandes, medianas y pequeñas. Conoce más en www.rapifac.com. Yo contigo ese tema de la preparación, ¿no? A veces dice que la batalla se gana antes de que se dé incluso, ¿no? Porque ahí defines, como tú dices, la estrategia en general. A veces como que nos emocionamos y nos lanzamos sin necesariamente conocer a veces hasta lo por qué, ¿no? Y ahí no sé si en el caso de la cena o tendrás otros ejemplos de productos que han desarrollado con esas mismas estrategias y que nos puedas ilustrar, porque que yo creo que en las historias siempre nos queda mejor los aprendizajes, ¿no? Y como te digo, tanto yo como conductor, la audiencia que nos ve, siempre estamos viendo qué aprendemos de ustedes para poder aplicarnos en nuestra vida diaria y en nuestros negocios, ¿no? No sé si tienes ahí algunos casos. Sí, te puedo contar otro. Yeah. Bolívar es una marca líder en el mundo de detergentes, que nació en el mundo del jabón de lavar, ¿no? La barra de Bolívar era una barra que lavaba con potente cariño y que te permitía tener un producto que limpia, pero que al mismo tiempo cuida tus manos, ¿no? El lavado en el Perú a mano es sumamente alto. Entonces es un beneficio sumamente relevante. Hacia mediados de la década del 2010, 2005, 2006 por ahí, dimos el salto de jabón de lavar a detergentes. Evidentemente en ese momento no teníamos share, no participábamos en ese negocio, claro. Y hoy con Bolívar, Opal, Marsella, Patito, Trome somos la empresa líder en detergentes. Pero ¿qué nos pasó? ¿No? Porque si bien es una historia de éxito, también hubieron errores en el camino, ¿no? Llegó un momento en el que Bolívar ya había llegado a un nivel de share en el que no veíamos más crecimiento, ¿no? Y queríamos crecer más. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para crecer más si ya no estamos encontrando el camino? Entonces empezamos a ver al competidor directo de Bolívar, ¿no? Una marca muy buena de prestigio mundial, de un competidor transnacional, que era una marca que estaba muy posicionada en performance, en la limpieza, la remoción de manchas y en un mundo muy tecnológico, ¿no? Versus Bolívar, que estaba más en un mundo de equilibrio entre limpieza y cuidado. Claro. Y empezamos a mirar con mucha atención a las usuarias de la marca de la competencia. Dijimos, ¿cómo hacemos para traerlas hacia Bolívar? Y perdimos la brújula estratégica, porque empezamos a hablarle a esa consumidora, a esa usuaria. Incluso lanzamos una extensión de línea de Bolívar que se llamó Bolívar Evolution, que hablaba en códigos, además en inglés, que hablaba en códigos de tecnología. Y efectivamente empezamos a quitarle un poco de participación a ese competidor. Pero en el tiempo, la salud marcaria de Bolívar, el posicionamiento de Bolívar madre, vamos a decir, empezó a debilitarse. Y nuestras usuarias leales de la marca nos decían, oye, pero Bolívar es cuidado, Bolívar es balance. Estás perdiendo foco, ¿Qué es esto de tecnología, ¿no? Esto no me conversa mucho a mí. Y cuando nos dimos cuenta de eso, ¿no? y reenrumbamos un poco la marca, tuvimos, por ejemplo, que tomar la decisión de descontinuar ese producto del portafolio que no tenía un porcentaje de las ventas tan chico. Entonces uno podría decir, oye, pero estamos dejando ventas sobre la mesa porque el momento que apagas la marca, esa venta se cayó, hay gente que te compra. Pero ahí creo que la visión de la compañía, la estrategia de la compañía, el apoyo que tenemos desde el directorio, de que Alicorp es una empresa de marcas enfocada en las necesidades de las personas, nos llevó a tomar una decisión difícil y dijimos, no, tenemos que descontinuar este producto porque no podemos seguir hablando de un posicionamiento atado a cuidado, a balance, que habíamos reconfirmado que era lo más importante, claro. Para Bolívar. En el caso de Bolívar, nuestra consumidora o la usuaria de la marca es Azucena. Azucena quería cuidado, balance, cuidado de las fibras de la ropa, de las fibras emocionales, y ese era el territorio en el cual teníamos que construir y bajo el cual relanzamos la marca, y esa presentación no cuadraba ahí. Y tuvimos que tomar la decisión de retirarla, y felizmente los resultados han sido positivos, pero durante un tiempo, una empresa enfocada en las marcas, enfocada en las personas, claro. Perdimos el rumbo, cometimos un error. ¿Y ustedes le ponen nombre a cada perfil de sí. usuario? Cada perfil de usuaria. Tienes Avi. Tenemos a Avi, en el caso de Amarás, por ejemplo, es Vera, ¿no? O sea, tenemos
cada marca tiene una persona, le llamamos el persona chapter, detallando qué hace, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, qué la mueve. Cada persona que maneja una marca en la compañía tiene una hoja resumen con quién es el consumidor o el usuario al cual esa marca atiende, ¿no? Y vive y se pasea por la compañía con eso, y todas las decisiones que tomamos es, oye, esto, ¿qué opinará Avi de esto para la cena? ¿Qué opinará Azucena de esto para Bolívar? ¿Conversa, no conversa? ¿La mueve, no la mueve? Y eso nos ayuda a no perder el foco, y eso es parte de este proceso que te cuento, HCBB, Human Centered Brand Building, que guía nuestra filosofía marcaria, ¿no? Esto del foco es clave y justo acá hemos tenido invitados a muchos empresarios que han construido negocios, digamos, sólidos en el tiempo. Y cuando les pregunto cuál es la clave del éxito, porque todo el mundo dice, a ver, si hay una bola de cristal para también hacerlo, en los negocios muchos hablan del foco, ¿no? Porque a veces cuando uno crece es fácil, como tú dices, desviarse, y más si tienes ventas, ¿no? Y entonces de repente a corto plazo, mediano plazo, va bien, pero a largo plazo estás sacrificando todo eso, ¿no? Entonces, el foco es clave. 100%. Y, y ser consecuentes a eso, yo creo que es más todavía. No sé si ustedes lo tienen ahí también. Me dices con ese tema del modelo que ustedes están trabajando. ¿Qué más puede decirnos sobre este punto? ¿No? Porque para mí es elemental. Te digo porque muchos emprendedores, por ejemplo, tienen un negocio, un productito, le va bien, al siguiente año empieza y resulta en 2 años con 40 productos distintos y no va bien y tiene que cerrarlo. Y 100%. entonces empieza a fracasar y de nuevo viene todo un tema y entonces yo creo que no debe cometer ese error, ¿no? Totalmente. Parte de esta redefinición estratégica que te comenté que hicimos como compañía en el 2023 y dentro del negocio de consumo masivo Perú, lo que definimos es que lo que nosotros buscamos es la construcción de valor, no la venta per se. Tú puedes vender muchísimas toneladas de un producto que no necesariamente generan el valor que estás buscando. Entonces, si bien somos una empresa de consumo masivo y nuestro negocio es vender volúmenes importantes, hay que ser muy selectivo en volúmenes importantes de qué. ¿Dónde tienes ventaja competitiva? ¿No? ¿Dónde puedes entregarle al consumidor un producto de valor agregado? ¿Dónde puedes marcar la diferencia? Seguimos una metodología estratégica de Playing to Win de Roger Martin, que es un gurú de estrategia que trabajó con nosotros, tuvimos la suerte de trabajar con él directamente. Bueno. Y eso nos ha ayudado a pensar muy bien nuestra estrategia de portafolio, ¿no? Ya desde un punto de vista de negocio, no es lo mismo, desde un punto de vista de rentabilidad, vender una tonelada de fideos versus vender una tonelada de mayonesa o una tonelada de galletas, ¿no? Es distinto en términos del retorno que eso nos genera y además del valor agregado que le podemos generar a nuestros consumidores. Entonces, estamos moviéndonos hacia ser una organización de mayor valor agregado. Y eso, sin duda, requiere foco. Te contaba hace un momento, tenemos más de 100 marcas en el portafolio. Y hemos definido 6 que son nuestras marcas emblemáticas, que es Aceite Primor, Fideos Don Vittorio, Mayonesa Alacena, Galleta Casino, Jabón de lavar y detergentes Bolívar y Amarás en cuidado del cabello, ¿no? Tenemos algunas otras marcas que están ahí cerquita, como Ángel en cereales, Chocobum en galletas, que la acabamos de relanzar también con resultados súper potentes, y Sapolio, ¿no? Como gran marca de cuidado del hogar. Pero ese foco nos ha permitido impulsar el crecimiento de estas marcas que te menciono y que nos ha traído resultados positivos, tanto para nuestros consumidores, porque le estamos entregando productos de altísima calidad, como para nosotros desde un punto de vista de rentabilidad, porque la mezcla de ventas es muchísimo más rentable enfocados en ese tipo de categorías. Súper. A ver, muchas gracias. Muy ilustrativo además. Estoy seguro que la audiencia la está disfrutando, al igual que yo. Ustedes también tienen productos en Estados Unidos. ¿Es otro tipo de consumidor o en qué se parecen y cómo ha sido, digamos, competir en este mercado de más, de otro perfil, se puede decir? ¿Y con qué marcas están? El viaje en Estados Unidos está resultando extraordinario, ¿verdad? Ya teníamos un negocio en Estados Unidos. Nosotros vendíamos alacena, vendíamos algunas categorías de Sapolio y alguna marca adicional por ahí a lo que nosotros llamábamos el mercado nostálgico, ¿no? ¿Qué es el mercado nostálgico? Es ciudades donde hay una cantidad de peruanos importante que buscan y extrañan esas marcas, ¿no? Entonces en Nueva Jersey, por ejemplo, en Patterson es una zona, en Miami es otra. Y teníamos un negocio recurrente de exportación del producto que vendemos en Perú. Lo poníamos a disposición principalmente los peruanos en Estados Unidos y ellos compraban el producto, pero era un negocio relativamente chico para un mercado tan grande como el de Estados Unidos. Entonces, en algún momento dijimos,
oye, ¿podemos entrar a competir a Estados Unidos? Y la primera respuesta fue, oye, pero ¿tenemos algún ángulo de diferenciador? Porque por escala no vamos a ganar. Por diferenciación tenemos que ir a ganar. Entonces empezamos a pensar en qué categoría podríamos tener una diferenciación. Y vimos que picantes, nuestras salsas picantes, que tienen el origen de ajíes que solo crecen en Perú y en parte de Bolivia, eso es algo que difícilmente alguien nos pueda copiar. Y dijimos, vamos a ver si nuestros picantes, como los tenemos hoy en Perú, Tarí, Uchucuta, funcionan en Estados Unidos o no funcionan en Estados Unidos. Y fue literal poner ese producto en una maleta, subirnos a un avión y ir a conversar con gente allá, dándoles de probar el producto y viendo qué había en el mercado. Estados Unidos es un mercado muy competitivo en general y en salsas picantes te diría más. Sí. Si tú ves la góndola de salsas picantes en Estados Unidos es enorme, hay una gran cantidad de productos, la gran mayoría de ellos líquidos y rojos. Entonces cuando nosotros fuimos con Tarí, amarillo y espeso, dijimos, oye, pucha, quizás tenemos que cambiar nuestro producto, vamos a ver qué pasa. Y lo que nos dimos cuenta es que ese producto distinto terminaba siendo algo positivo, porque era diferente. Y le contabas una historia de los ajíes peruanos. Si bien el boom culinario en Perú no está masificado en Estados Unidos, en las ciudades grandes se conoce sobre Perú, pero en las ciudades más pequeñas todavía no. Dijimos, oye, ya, sí tenemos un producto, ¿no? El producto tiene chispazos de que podría ser positivo. Vamos con alacena. Ya, alacena era muy difícil de pronunciar y nadie sabía qué significaba alacena. Entonces, dándole vueltas al naming del producto, al qué definir, dijimos, oye, Tarí. Tarí significa descubrir en quechua. Entonces dijimos, vamos con Tarí. Y repensamos la marca desde un punto de vista del target al que atendemos en Estados Unidos. Empaque nuevo, logo nuevo, producto el mismo. Y hemos empezado a vender en Estados Unidos hace un par de años ya. Y estamos ya superando las 2.000 tiendas, estamos siendo codificados en cadenas importantes, que además fue también un baño de realidad y de humildad para nosotros como compañía, porque acá en Perú, Alicor toca la puerta y tenemos socios que nos escuchan. Allá somos Alicor y era como, ¿quién? ¿No? Entonces hemos tenido que ir tocando puertas, ¿no? Poco a poco, con mucha paciencia, con mucha resiliencia, un equipo... La verdad que me saco el sombrero por el equipo que maneja ese proyecto, que viaja constantemente, que aprende, que recibe muchos no y no se cansa, ¿no? Y la verdad que estamos avanzando bastante bien y estamos contentos porque puede ser una avenida de crecimiento importante. Muy interesante en esa búsqueda de crecimiento y excelencia, ¿no? O sea, como tú dices, acá estás consolidado y allá no. Y son realidades distintas, pero igual construyes, ¿no? Y yo estoy seguro que en el tiempo van a brillar como lo tienen acá, porque... si uno es competitivo, se prepara, creo que la vida te sonríe, te da mejores oportunidades. Bueno, muchas gracias por compartirnos toda la sabiduría. Y ahora me gustaría preguntarte un poco más ya antes de pasar a la fase de gurú, que es un poco de consejos de persona en general, ¿qué consejos en base a toda tu experiencia que tú tienes como profesional en marketing, innovación, estrategia, nos podría dar a los profesionales que estamos buscando, como te digo, mejorar también nuestras estrategias para que nuestros negocios sigan creciendo, ¿no? Lo primero que diría es que traten de buscar qué los apasiona. O sea, yo creo que si uno trabaja en lo que realmente lo apasiona, las probabilidades de que le vayan bien suben porque vas a tener una motivación inherente, constante, de hacer las cosas bien. Entonces, encontrar lo que te apasiona creo que es número uno. Tengo una visión, ¿no? Define a dónde quieres llegar y sé consciente, y esto creo que aplica ambos para el mundo profesional, como para el mundo corporativo, como para el emprendimiento, que la vida es una maratón, ¿no? No es una carrera de 100 metros, ¿no? Creo que a veces somos un poco impacientes y queremos resultados para mañana, y las cosas toman tiempo, ¿no? Y el camino al éxito no es lineal, ¿no? Hay subidas, hay bajadas, entonces tienes que tener perseverancia, tienes que tener la tranquilidad de entender que si estás corriendo en la maratón correcta, hay momentos en los que vas a ir más rápido, hay momentos en los que vas a ir más lento. Entonces, lo importante es definir qué maratón quieres correr. Y para mí la pasión te ayuda a definir eso, ¿no? Entonces, en términos conceptuales, generales, te diría que por ahí vendrían las recomendaciones, ¿no? Y en este tema un poco ya más, más personal, ¿qué le dirías a este Álvaro que perdió esa final que pensaba que iba a ganar? Tiempo después. Le diría que no hay duda de que el esfuerzo trae consigo recompensas, ¿no? Nada reemplaza el trabajo.
nada reemplaza el sacrificio. No hay cómo cortar esquinas si quieres el éxito sostenido, ¿no? Yo tuve mucha suerte de estar muy bien acompañado en ese momento, ¿no? O sea, recuerdo manejando de regreso a mi casa con mi papá en el carro, y me decía, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Esta derrota te va a definir para un lugar o para el otro. Tú elige, ¿no? Ni siquiera es que me dijo exactamente qué hacer. Yo creo que me estaba empujando hacia un lado, sin duda. Pero me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y también tuve la suerte de estar en un ambiente con miembros de mi equipo que juntos dijimos, no, esto le vamos a dar la vuelta. Vamos a esforzarnos. No nos vamos a quedar así. Nos han ganado muy bien, porque nos habían ganado muy bien, un equipo muy fuerte del Colegio Salesiano. Nos ganó muy bien, pero nos hincó, ¿no? Prendió una chispa en nosotros y en mí de entender de que podemos perder, pero que no nos vamos a quedar tranquilos perdiendo, que vamos a trabajar fuerte y duro para que eso no nos vuelva a pasar. Y cuando nos vuelva a pasar, será otro aprendizaje, ¿no? Es como enfrentas el fracaso. Y hoy mirando hacia atrás, te digo que creo que es lo mejor que me ha podido pasar. O sea, no sé si yo estaría sentado hoy donde estoy si hubiera tenido el éxito inicial siempre. Porque creo que eso me hubiera puesto en una situación de complacencia o de no saber cómo manejar el fracaso. Cuando he cometido errores en Alicorp, ya he vivido eso y no fue el fin del mundo, ¿no? Entonces entendía qué es lo que tenía que hacer, asumir mi responsabilidad y avanzar, ¿no? Ya que dices de errores, ¿me puedes contar unos errores que has cometido? Lo que se sí, puede contar, sí, ¿no? hay uno que es súper operativo, ¿ya? El error que cometí de jefe de marca. Pero mira, yo hoy soy vicepresidente de la compañía y de jefe de marca cometí un error que yo pensé que iba a ser el suficiente para que me enseñen la puerta por donde tenía que salir, ¿no? Estábamos en una licitación con un cliente que tenía ciertas características, el producto que les teníamos que entregar, ¿no? Y una de esas era que la etiqueta que les estábamos diseñando, porque era un producto específico para ellos, no era para salir a la venta masiva, tenía un checklist, ¿no? De cosas que tenía que tener esa etiqueta. Y yo en mi rol de jefe de marca tenía que recibir las etiquetas de la imprenta antes de que se masifique la impresión. Eran como 18 etiquetas que había que revisar. Y yo tenía que revisar cada una para que cumpla con los 10 ítems que estaban en esta lista, ¿no? de licitación. Eran 18. Y bueno, en algún momento, no sé si alguien habrá entrado, si me distraje. La cosa es que creo que 2 o 3 faltaba un logo y no lo vi. No lo vi, no me di cuenta. Y dije, sí, y se mandó a imprimir. Se imprime, ¿no? Y me acuerdo clarito que me llama el gerente de ventas que veía ese producto, ¿no? Ese proyecto. Y me llama y me dice, Álvaro, oye, ya tengo el producto ya hecho, ya producido, ¿no? Y he visto que hay unos que tienen un error, ¿no? Seguramente ahí en los que ven las etiquetas se han equivocado. ¿No? Y yo estaba escuchando y yo decía, no se han equivocado ellos, me he equivocado yo. Pero ahí tuve el diablito que me dijo, bueno, si están diciendo que eso, pero todo lo que había vivido, las enseñanzas de mis padres, claro, los valores del colegio, ¿no? Lo que había aprendido en la universidad, me dijo, no, eso es error mío. Da la cara. Entonces dije, no, eso me he equivocado yo. Y el mismo gerente me dice, ¿seguro? ¿No? Porque como que te estoy dando una salida, ¿no? Claro, no, sí, ok, listo. ¿Qué hago? Dije, ¿no? Ya sabía que el error estaba y había una penalidad. Si había algún error, el cliente no recibía el producto, te lo devolvía y además había una multa. Y era una multa no menor, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que ir donde mi jefe a decirle. Mi jefe estaba de vacaciones. Entonces había que ir donde el jefe de mi jefe, ¿no? Más cierto. Yo decía, pucha, ¿no? O sea, en ese momento tenía, no sé, 25 años, 26 años y pensaba, estoy en la compañía que quiero estar y me voy a ir, ¿no? Entonces busqué en ese momento alternativas, qué podemos hacer, hablé con legal, hablé con un montón de gente para tener un plan B y le toqué la puerta al jefe de mi jefe y le conté, ¿no? Y la verdad que la cultura que hay en Alicorp nos permite afrontar situaciones como esta y creo que el hecho de haber ido, de dar la cara y decir lo que había pasado fue un mensaje positivo, así lo tomaron mis jefes, claro, y haber ido con un plan alternativo, ¿no? Y bueno, lo tomaron y juntos me ayudaron a sacar la mejor situación de esto. Igual algo de pérdida incurrimos, pero fue un aprendizaje importante en algo que debió haber sido súper simple, pero para mí fue una enseñanza muy grande de la importancia de los detalles y de la importancia de asumir la responsabilidad y dar la cara, ¿no? Y decir, oye, me equivoqué, hice esto mal, acá tengo una posible solución, pero acá estoy, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Entonces ese fue un error así personal, directo. Y después en lanzamientos de marcas también hemos cometido errores, cosas que hemos pensado que iban a funcionar. En algún momento lanzamos una marca
de margarinas que se llamaba Manti Plus. Era una Manti un poquito más premium, ¿no? Con un producto mejor, más desarrollado. Y yo pensé que eso iba a ser un boom, ¿no? Y yo empujé ese proyecto, investigué todo. En ese momento no teníamos el proceso que te cuento hoy, pero investigamos a profundidad, hicimos todo lo que se tiene que hacer, en teoría, y nunca despegó porque el consumidor de Manti tenía otra percepción del producto y no entendió este plus que significaba, ¿no? Además, no cerró nunca el concepto, que en papel cerró, en la cancha no cerró, y tuvimos que descontinuar la marca, por ejemplo, ¿no? Y también he cometido esos errores. Bien, Power, gracias por contarme lo del error de las etiquetas, porque al final somos humanos, ¿no? Totalmente. Nos equivocamos, pero sobre todo es cómo respondes a eso, ¿no? O sea, una vez el camino fácil, como dice la excusa, el, otros culpables en general, ¿no? Pero cuando uno afronta y no se escapa de eso y es proactivo en general, eh, te va dando capas que luego te dan esas habilidades y esa reputación, sobre todo, y esa confianza para seguir asumiendo otros retos, ¿no? Así que ahí saco muchísimas lecciones. Me estaba olvidando, y yo siempre pregunto a empresas grandes como la de ustedes que vienen acá, es ¿cómo se hace estrategia en un mundo tan cambiante, donde todos tienen tecnología en general, y porque en la universidad nos enseñaban que la estrategia es pesa 20, 30 y con matrices y un montón de cosas, y ahora me dicen que es distinto, que ha cambiado, que por la volatilidad que hay y todo lo demás, que es más a corto plazo, o sea, no actuar a corto plazo, sino es, o sea, una visión, como dices, pero también nadie sabe qué va a pasar 10 años, ¿no? ¿Cómo ustedes lo manejan? Claramente nadie tiene una bola de cristal. O Claro. sea, el futuro cada vez es más incierta la velocidad con la que las cosas cambian, eh, y tienes que adaptarte, ¿no? Ahora, es muy importante entender qué herramientas tienes a disposición. Por ejemplo, la innovación, por ejemplo, la inteligencia artificial. Son herramientas, no son objetivos, no son fines Mm, en sí mismos, ¿no? Te sí. ayudan a alcanzar un objetivo o a cumplir una visión. Entonces, para nosotros es muy importante mirar qué está pasando en el mundo, ¿no? Ser muy humildes en que no sabemos todo, claramente no lo sabemos. Tenemos que aprender muchísimas cosas de diferentes actores, de diferentes mercados, de diferentes lugares donde, al ser países más desarrollados o mercados más desarrollados, quizás estamos teniendo una ventana hacia el futuro, hacia lo que va a pasar en el Perú o en Ecuador, Bolivia, nuestros mercados más fuertes en algunos años. Pero también es muy importante pensar en qué cosa no va a cambiar. Normalmente pensamos en qué va a cambiar, ya, pero qué cosa no va a cambiar. Mm, La esencia del negocio es el entendimiento de las personas. Y en función a ese entendimiento, el diseño de marcas que nosotros buscamos que sean claro. relevantes, que sean diferentes y que sean memorables. Entonces, ¿qué herramientas usamos para entender al consumidor? Puede cambiar. ¿Qué herramientas utilizamos para construir esa propuesta de valor? Puede cambiar. Pero la necesidad, la esencia de entender ese consumidor y tomar decisiones apostando a que, si lo entiendes mejor que la competencia, vas a poder entregar un producto que ese consumidor va a valorar y va a estar dispuesto a desembolsar su valioso dinero por ello, esa es nuestra filosofía. Nosotros creemos que si Mm, hacemos eso mejor que el resto, vamos a tener un negocio exitoso en el tiempo. Entonces, ese norte nos permite planificar una estrategia a largo plazo. Lo que cambia en el medio lo vamos adecuando para no perder ese norte. Entonces, creo que en este mundo tan cambiante es muy importante preguntarnos qué va a cambiar, pero que no va también a cambiar. qué no va a cambiar. Genial. Eh, ahora me gustaría entrar a la parte personal. Es cómo te cultivas para siempre ser una persona más. No sé si siempre la palabra es competitiva, pero siempre descubrir tu potencial y dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Tanto en el trabajo como en lo personal, ¿no? Vi que estás corriendo, por ejemplo, que haces unas maratones en general. ¿Cómo trabajas esa parte? Porque también el trabajo también trae estrés, trae Sí. preocupación, porque uno no es de piedra, ¿no? Yo creo que he tenido mucha suerte. Primero, de la familia en la que tuve la suerte de nacer, con mis papás, Sí. mi hermana, mi familia extendida. Consejos de mucha gente que se preocupó por mí. En el Mm, mismo Alicorp, ¿no? Cuando entré a la compañía, los líderes que estaban en ese momento tomaban tiempo valioso de su día para sentarse conmigo, para explicarme las cosas, para hacerme crecer, ¿no? Entonces creo que he tenido mucha suerte de tener un entorno que me ha ayudado. Eh, el deporte de chico y las historias que te cuento de lo que no salió claro, bien y son de lo que buenas. salió bien, setió también en mí un carácter y unas ganas de superación importante, ¿no? Eh, una última anécdota que te puedo contar del básquet, ya jugando por el Regatas. Yo jugué por el Regatas
me parece, 15 o 16 años en el equipo superior de básquet. De esos 15 o 16 años salimos campeón con el club 13 o 14. Wow. Más me acuerdo de los campeonatos que perdimos. ¿Ya? Porque en el club el salir campeón era lo que se esperaba. O sea, era normal, ¿no? Y ahí pues tienes a los mayores, a los ya jubilados, que te cochineaban, que te decían, oye, campeonar es lo que hacemos todos los años. El año que pierdes, ahí estaban encima tuyo, ¿no? Esa presión, encontré la forma de convertirlo en energía. En decir, oye, yo tengo una deuda, en ese caso, con la historia de este club. Entonces, mi responsabilidad es salir campeón. Eso es lo que tengo que hacer, ese es mi trabajo. Y para eso tengo que entrenar más que el resto, tengo que esforzarme, esto que te contaba de entrenar más fuerte de lo que juegas, ¿no? Claro. Michael Jordan, que es el mejor jugador de básquet de la historia, para mí, decía que work ethic eliminates fear, ¿no? Tu trabajo, tu esfuerzo, tu metodología de hacer las cosas elimina el miedo, no desde la arrogancia otra vez, sino desde yo me he preparado más, entonces estoy confiado en mis capacidades porque he puesto las horas, no porque se me ocurre, ¿no? Entonces, esa forma de pensar me ayudó a convertir, en ese caso, la presión de, oye, hace más bulla que pierdas a que ganes, porque ganar es lo que tienes que hacer, y a buscar salir adelante. Y creo que ese hambre por hacer las cosas lo he trasladado a mi vida profesional, y hoy, ya mayor, que ya no juego básquet, por lo menos no a nivel competitivo, sí mis campeonatos de exalumnos, encontré en el correr un vehículo para buscar superarme también, ¿no? Yo también he tenido sobrepeso durante buena parte, por importante, de mi vida mayor, y una manera de combatir el sobrepeso ha sido haciendo ejercicio, corriendo. Y una meta contra mí mismo, ¿no? El decir, voy a correr una maratón, ¿no? La primera vez que dije que voy a correr una maratón, yo mismo me reí, ¿no? Y dije, Claro. o sea, no corría ni 5 kilómetros, ¿no? Y dije, voy a correr 42. Wow, Y fue un reto personal de decir, bastante. sí puedo, ¿no? Sí puedo correr 42 kilómetros. Claro, fue un sacrificio enorme. Mi esposa también se sacrifica porque, claro, me levanto a las 5 de la mañana para salir a correr, mis hijas, ¿no? Pero corrí mi primera maratón en Chicago hace 3 o 4 años. Terminé la maratón, pero me costó sangre, sudor y lágrimas. Y hace 2 años corrí mi segunda maratón en Nueva York, que es una maratón más difícil porque tiene subidas y bajadas, tiene puentes, y mejoré mi tiempo de Chicago casi en media hora, que es un montón para una maratón, ¿no? Y es esfuerzo, ¿no? O sea, otra vez la historia se repite, ¿no? Si te esfuerzas, las probabilidades de éxito suben, ¿no? Igual puedes fracasar, pero no hay lonche gratis, como se dice, ¿no? Esfuérzate y las cosas buenas Y vendrán. eso se aplica en toda la vida, ¿no? En O sea, todo. Sí, sí, sí. Por lo menos en lo que yo he vivido, Exacto, ¿no? si algo Está muy relacionado, parece sí. demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es verdad, pues. O sea, hay algo ahí que Exacto. no estás entendiendo, ¿no? Entonces tienes Lo que que... está detonando todo nada eso. reemplaza el trabajo duro. ¿Y cómo aprendes? No sé, ¿qué libros lees o podcasts o tienes algo que nos pueda recomendar? A ver, leo menos de lo que me gustaría. Leo, pero sí leo. Escucho muchos podcasts. Escucho tu podcast, que es muy bueno. Y escucho mucho a mi equipo. O sea, escucho muchísimo a todas las personas con las que trabajo, ¿no? Independientemente del nivel organizacional, del nivel de experiencia que tienen. Porque para mí no existe eso de que en la sala el de mayor rango es el que tiene la respuesta, de ninguna manera, ¿no? El que mayor rango tiene en una sala probablemente tenga más experiencia, probablemente ha visto más cosas, pero eso no lo hace el dueño de la verdad, ni mucho menos. Entonces, escucho muchísimo la perspectiva de mi equipo, hago mucho más preguntas que trato de dar lineamientos, y trato de que eso genere un espacio colaborativo donde todos salimos con una posición o una idea mejor de con la que entramos a la reunión, ¿no? Entonces, me gusta observar muchísimo. Me puedo pasear por los supermercados. A veces cuando acompaño a mi esposa a comprar, es como que me pierdo en las góndolas, ¿no? Y miro, Claro, y veo una señora que elige un producto y me quedo mirando, ¿no? Venido a trabajar a Por- comprar. no, y a veces la gente mira, ¿por qué me mira, no? Sí. Y a veces pregunto, ay señora, disculpe, o señor, ¿por qué ha llevado esto, no? Y me gusta muchísimo escuchar, ¿no? Claro. Eso también lo aprendí. Yo hice una maestría acá en el Tecnológico de Monterrey, pero en la sede en Lima, y 2 años de arduo aprendizaje. Pero si es que tuviera que resumir esos 2 años en un gran aprendizaje, que hay varios, pero si tuviera que hacerlo en uno, te diría que es escuchar para entender y no para responder. La mayoría de veces estamos escuchando, cuando tú me estás diciendo algo, yo Claro, estoy ya como que- pensando qué te voy a decir y te dejé de escuchar, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces,
queremos defendernos muchas veces, ¿no? Hay que defender nuestro punto de vista. Si pensamos en mejor hay que entender el punto de vista del otro, de repente vamos a encontrar cosas mucho más potentes, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucha humildad para decir, oye, yo no tengo la razón, o sea, veamos qué hay, ¿no? Oh, me encanta. Como jugando se pasó una hora, muy entretenido, te agradezco bastante la confianza y la apertura además y la vulnerabilidad por contarnos muchas cosas muy interesantes y yo estoy seguro que a la audiencia le va a encantar. Eh, Nosotros, el promedio de edad en gurú, de los gurús que hemos traído, estamos más o menos en 60, 50 años. Yo estoy un poquito por debajo de eso todavía. Pero hay mucha sabiduría y esa sabiduría ha ido al mundo digital y la verdad que estamos felices porque alcance más de 150 millones de vistas. Y en línea con eso estamos tratando de llegar mucho también a la generación Z jóvenes y la forma en cómo hemos encontrado nosotros de jalarlos hacia este tipo de contenidos es con los consejos, porque son transversales y aparte es bien interesante porque alguien que ya vivió y que tiene más años de experiencia, pues se puede escuchar, ¿no? O sea, porque cada uno tiene un mundo distinto, una realidad diferente, pero como tú dices, el escucharlo y tratar de aplicarnos en nuestra vida, creo que nos ayuda a buscar siempre ser mejores y desde jóvenes, si nos damos cuenta, pues es genial. Entonces me gustaría, no sé, ponernos unos 3 o 4 o 5 consejitos para los jóvenes. A ver, el primero es lo que creo que el hilo conductor de lo que hemos venido conversando, que es, si quieres algo en la vida, trabaja por ello, ¿no? Esfuérzate, ¿no? Dedícale horas y las probabilidades de que lo consigas creo que van a subir, ¿no? No hay forma de cortar esquinas para tener un resultado sostenible en el tiempo. Lo segundo, dedícate a lo que te apasiona, a lo que te mueve, a lo que te hace levantarte de la cama con alegría. Yo me levanto los lunes contento, ¿no? Me encanta estar con mi familia, sábado y domingo estoy feliz, pero no es que pucha, es lunes, no, es lunes, ¿no? Y ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer en el trabajo del lunes. Lo tercero que diría es escuchar. Estamos en un mundo de confrontación hoy por hoy, ¿no? Y a veces en las redes sociales es lo que más se ve, opiniones contrarias, extremos, y los que seamos capaces, y humildemente me sumo a la palabra, a la oración, es los que seamos capaces de tender puentes y de escuchar y entender la perspectiva del otro, no necesariamente para que te convenzan, pero sí para que entiendas cómo construir juntos. Creo que eso va a ayudar muchísimo y eso funciona en el mundo corporativo y en el emprendimiento también, porque la manera en que tú sacas adelante las cosas es influyendo positivamente y colaborando con la gente. Ninguno de los resultados que hemos tenido como compañía lo ha hecho alguien solo. Entonces tienes que poder escuchar al resto, ¿no? Cuando en su momento se dijo, oye, quiero tener una mayonesa con toque de limón, quizás el de producción en Alicorp o el de desarrollo tecnológico dijo, pero no sabemos hacer eso, no se puede, ¿no? Y si nos hubiéramos quedado ahí, no estaríamos hablando hoy día, claro, ¿no? Entonces, ya, ok, no se puede. ¿Qué necesitamos hacer para que sí se pueda? Bueno, para que cambia la pregunta. Entonces, escuchar es muy importante, como mencionaba. Y el cuarto que diría es, pregunta. A veces uno piensa que tiene que dictaminar el curso de acción, que tiene que decir, por acá es, que la forma de liderar es guiando. Y puede que en algunos casos lo sea, pero a veces el valor de la pregunta la subestimamos. Una buena pregunta puede generar que pensemos distinto, que reflexionemos y además invita a la conversación, ¿no? Si tú me dices algo y yo te digo lo que pienso inmediatamente, de repente corto esa posibilidad de construir. Si te hago preguntas sobre lo que tú me estás contando, uno, para yo entender mejor y dos, para hacerte pensar a ti también, porque las preguntas te hacen pensar y terminamos construyendo algo mejor juntos. Jonas Berger, que es un gurú del marketing, profesor de la Universidad de Pensilvania, ha sacado un libro que se llama Palabras Mágicas. Y si tú quieres influenciar en mucha gente o conectar o cambiar decisiones o conectar con el entorno de amigos, lo primero que tienes que hacer es preguntar. Porque cuando tú preguntas, te muestras interés y vas profundizando y conociendo a las personas y ahí te permite conectar y te van bien en muchas cosas. 100% de acuerdo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por seguirnos cada semana. Como le dije al inicio, estamos muy contentos. Se nos está acabando el año, así que nosotros acabamos recargados. No hemos parado ni un sábado de sacar contenidos y el próximo año pues va a seguir igual. Así que los animo siempre a comentar, a compartir y nada, disfrutar el conocimiento. Y como le digo, siempre sentirnos orgullosos del talento que tenemos en el Perú. Somos un país con potencial y sigamos creciendo y nos vemos en el próximo episodio.